Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. Hace unos días, tan solo, el pasado miércoles, fallecía Albert Hofmann, que seguramente a la gran mayoría de nuestros oyentes no les diga absolutamente nada. Tenía 102 años, un investigador suizo que se había adentrado en los abismos de, vamos a decirlo así, de las drogas, de la percepción más allá de los estados naturales de conciencia. Es el padre del ácido lisérgico, el LSD, y al parecer sentía una gran pasión por la química que se centraba en plantas y animales. Eso, en los años 30, le llevó a intentar aislar algunos elementos propios del cornezuelo, un componente, un parásito, un hongo parásito del centeno, que ya provocaba en la Edad Media, dicen, que muchas enfermedades o estados extraños de la mente que buscaban incluso algunas personas más o menos oscuras, como las brujas, que conocían bien esas propiedades. Parece que los pueblos primitivos siempre han estado muy próximos a este tipo de alucinación con productos naturales. Pero alucinación o algo más. Da la sensación de que Hofmann era una de esas personas que creía que había una realidad aparte. Una realidad diferente, como decía, por ejemplo, Carlos Castaneda. En 1938, por lo que sabemos, logra sintetizar lo que él llama dietilamina 25. Hasta 1943, 5 años después, no supo de sus efectos, casi por accidente, efectos alucinógenos. Pero efectos que de inmediato él comprendió que eran otra realidad. Esa otra realidad que no solo puede deberse a un estado de embriaguez. Parece ser, Hofmann creía, y muchos otros pensaban, que era la única forma de adentrarse en otros mundos. Forma peligrosa, porque también habló de los que se quedaban dentro y no podían regresar. Podríamos recordar, como él hacía en sus obras, a Aldous Huxley, un hombre que, bueno, vamos a decirlo así, sentó las bases de cosas muy potentes que todavía siguen siendo muy importantes, aunque no las conozcamos, con un libro llamado precisamente Las puertas de la percepción, The Doors of Perception. Es decir, muchas personas, muchos grupos incluso bien conocidos, absorbieron tanto de ese conocimiento que incluso pusieron ese nombre, The Doors, ¿quién no lo recuerda? Las puertas de la percepción. ¿A qué se refería? Luego continuó con un libro que se llamó Cielo e Infierno, un título absolutamente clarificador. Es curioso porque Huxley hizo otros libros sobre parapsicología, sobre mística, incluso algún monográfico como Los demonios de Ludum, sobre este caso aterrador de supuestas posesiones. Para él todo tenía que ver, y fue un maestro que combinó conocimientos con otras personas que seguían investigando en ese tema, los estados alterados de conciencia. El libro de las puertas de la percepción, que cambió a toda una generación, y de eso vamos a hablar, no solo de lo que pueden parecer simples drogas, simples estados por, absorción o ingesta excesiva de estas drogas, sino de lo que buscaban estos científicos. Ese libro, como digo, Las puertas de la percepción, empezaba con una cita de William Blake, una cita que me ha parecido sorprendente. La primera página del libro, de ese libro que cambió muchas conciencias, decía algo así como: si las puertas de la percepción fueran abiertas, el hombre percibiría todas las cosas tal y como son, infinitas. Y Hofmann, Huxley y tantos otros que íbamos a conocer pensaban que el cerebro, en definitiva, nuestro cerebro, filtra la realidad. Y la filtra de alguna forma, y lo cuento evidentemente de forma muy comprensible, porque no es capaz de asimilar la complejidad de las impresiones y sensaciones que de verdad nos rodean. Esa teoría podría, por ejemplo, explicar muchas de las cosas mágicas que a veces se cruzan con nosotros. En el fondo, ¿no creéis, amigos, y espero vuestra opinión, estos científicos, a veces jugándose el pellejo, porque muchos acabaron pues en historias más o menos oscuras o fundando extraños grupos, dominados por la sustancia que ellos creían dominar, en el fondo tocaron con las huellas, con los dedos, algo asombroso, algo que persigue al hombre desde las cavernas, la sensación de que convive con eso que llamamos otras dimensiones. El cerebro, decía Huxley y decía Hofmann, tiene que codificar algunas partes para hacernos comprensible la vida. Sin embargo, lo que pasa a nuestro alrededor es infinito.
infinitamente extraño. A mí me gustaría que pensarais sobre esto. Claro, hemos mencionado esas letras LSD que evidentemente tantas mentes han podrido directamente con esa sustancia. Eso es evidente. Pero, ¿había alguna enseñanza en estos autores? ¿Podemos extraer algo de estos viajeros de la mente? ¿Eran simples patrañas? ¿Todo lo produce la sustancia? ¿O esa sustancia despierta algo que llevamos todos dormido en lo más profundo del cerebro? ¿Es la realidad lo que se ve en esos estados alterados de conciencia? ¿También es la realidad? Es un debate profundo, interesante. Se ha dicho muchas veces, por ejemplo, en la muerte de Edgar Allan Poe o tantos personajes aquí recordados, que el delirium tremens es absolutamente real para quien lo ve. ¿Y acaso no es real? ¿Acaso el hombre que está muriendo de alcoholismo no está viendo esas criaturas aproximarse, por ejemplo, a su lecho de muerte? ¿Para él no son reales? Noel Calero, que nos pone además esta música psicodélica que va a acompañar esta noche tan especial, esta noche de investigación en lo profundo de la mente. Y estamos todos. Carmen, buenas noches. Hola Iker, buenas madrugadas. Tema polémico, absorbente, extraño, mucha gente. Luego Juanje tiene datos muy interesantes, y Santi no digamos, sobre la importancia de muchos de estos investigadores. No estamos hablando de 4 tiraos que estaban por ahí metiéndose drogas, como mucha gente puede pensar. Estamos hablando de personas que creían, y a veces por accidente, que ya estaban las fronteras o las posibilidades de acercarse a otros mundos. Mucho cuidado con esta información, claro, porque hablamos de sustancias, ante todo, peligrosas para el organismo. Hay que dejarlo claro, ¿no? Y ellos mismos lo decían. Además, Hoffman lo que hacía era utilizar este tipo de drogas para fines médicos. Él siempre tenía una finalidad científica, no alucinatoria. Es cierto que era una persona muy sabedora de los antiguos rituales, por ejemplo, precolombinos. En el México precolombino utilizaban algún tipo de estas amidas de ácido lisérgico y él lo conocía. Y también estudió tratados de la antigua Grecia donde se conocían este tipo de drogas. Entonces él experimentaba con todas ellas, viajaba a México en ocasiones para ver qué podía descubrir y cómo eso que había encontrado, ese LSD, podía aplicarlo a la medicina. Vamos a aprender mucho esta noche y tenemos una sorpresa inicial. Bueno, hay varias sorpresas esta noche, varias sorpresas a modo de secciones y de cosas interesantísimas. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Solo un apunte, no era gente cualquiera, ¿verdad? Toda esta generación de la que vamos a hablar. Hombre, para que la gente se haga una idea, Hoffman fue doctor honoris causa por la Universidad de Estocolmo, Berlín, Harvard y Zúrich. 4 doctorados honoris causa aparte de sus libros. Sí es cierto que fue muy polémico en sus estudios. ¿Por qué? Porque como tú decías, no hay que hacer ningún tipo de apología a la droga, sino todo lo contrario. Yo me crié en un barrio marginal y puedo decir todo lo contrario, no hago ningún tipo de apología a la droga, aunque siga traficando con ellas, con opio, por ejemplo, desde hace 5.000 años. O sea, las drogas son parte de todas las culturas de la humanidad y donde quiera que viajes las encontrarás. Lo que hizo Hoffman con el LSD y toda la gente que le rodeó fue de repente en la década de los 60, cuando había un cambio cultural muy importante, a aplicar esas pequeñas dosis de LSD, intentar aplicarlas al arte, a esa apertura de conciencia de la que oímos todavía este tipo de música, como en los Doors, o por ejemplo se creó el pop art, o muchísimas cosas. Entonces fue realmente una revolución que, bueno, que hay que analizar porque realmente cambió toda la forma en la que se vio luego el final del siglo XX. Esto en concreto es Pink Floyd, ¿no, Noel? Pink Floyd, me dice el amigo Noel Calero, en plena época de contagio de estos libros. Hablábamos hace poco de la Revolución Castaneda, el antropólogo frente al chamán descubriendo sus secretos, polémicos siempre. Y queremos vuestra opinión, por supuesto. Santiago Camacho, ahora hablaremos mucho de todo esto, pero también hubo lado oscuro, ¿no? Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Pues sí hubo... Por cierto, Santi, que él no estaba ayer. Hay que decirlo, felicidades, Santiago, por el EGM, porque 20 oleadas de EGM, hay que decirlo, la gente de los sábados, que no tiene por qué ser la del viernes, que muchas gracias, 7 temporadas, 20 EGMs, haciéndonos líderes absolutos de audiencia, simplemente gracias. Ayer lo dijimos, como está Santi es parte fundamental, gracias, compañero. Pues gracias a ti y sobre todo a los oyentes. Pues me preguntabas por el lado oscuro. Ha habido lado oscuro, hemos hablado muchas veces de parte de ese lado oscuro que se cimentaba en esos experimentos que llevaron a cabo los servicios secretos utilizando el LSD, pero hubo otro lado oscuro.
porque efectivamente fuera de los experimentos, en la época a la que se refería Juanje, el LSD se utilizaba como droga recreativa. De hecho, muchos culpan al LSD de ser lo que quitó fuelle, lo que quitó fuerza social al movimiento hippie, que realmente revolucionó prácticamente toda la vida de Occidente. Pues una de las cosas que vamos a intentar demostrar esta noche, y con datos y con nombres, es que a lo mejor el que esa droga tuviera tanta influencia en el movimiento hippie no fue algo ni accidental ni proveniente del propio movimiento hippie, sino que hubo intereses más allá de las mafias, más allá de los traficantes de drogas, para que eso fuera así. Qué hipnóticos acordes estos, ¿eh? Nos metemos en una dimensión, vamos a hacer este viaje, nunca mejor dicho. Vamos a intentar que esta noche sea un viaje a esas puertas de la percepción, qué se descubrió, qué ha sido positivo para el ser humano, creo que podría ser lo más interesante, qué ha sido negativo para el ser humano, desde cuándo ocurre esto. Se cuenta que los chamanes de las cavernas ya dibujan, ¿no?, otros espacios y otras dimensiones. Viajar al otro lado sigue siendo una cosa permanente y que nos inquieta, y cuando explicamos misterios sobrenaturales muchas veces la gente dice y decimos, bueno, otros espacio-tiempos, ¿no?, otras dimensiones, quizá están todas dentro y nosotros, como decía Huxley, solo podemos descifrar unas cuantas, y alrededor de nosotros, por eso son las sensaciones, las corazonadas. Quizá estamos ante signos que no podemos comprender, que no son racionales y que se pueden quizá vislumbrar en un viaje evidentemente peligroso y que no recomendamos a nadie, pero sí queremos saber lo que estos doctores averiguaron. Estoy seguro que va a haber gente, amigos, que nos pueden también ayudar. Estoy seguro, Carmen. ¿Abrimos líneas? Vamos a abrir esas líneas de contacto donde los comentaristas de Milenio 3 nos pueden dejar sus preguntas, sus opiniones, sus dudas. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes, y Milenio 3 con número @cadenaser.com. Al parecer, sobre todo, incluso en el medievo, se conocía muy bien el efecto del cornezuelo, que luego, bueno, plantas que parecen inocentes, yo no puedo olvidar alguna frase de grandes investigadores españoles, ahora hablaremos de ellos porque los ha habido, que hablaban, por ejemplo, el doctor Almendro, Universidad de Barcelona, hablaban de sus 20 años de investigación de la etnobotánica en el Amazonas, y había una cosa que a mí me sorprendía muchísimo, que es que los científicos, cuando iban allí, no podían saber cómo algunos indígenas controlaban las propiedades concretas del viaje de algunas plantas. Y al final tenían, con cierta sonrisa, los indígenas les decían, es que nos lo dice la planta. Y eso tiene también un misterio. Por cierto, que esta noche tenemos un experimento curiosísimo con el cine. Quiero adelantarlo porque películas de animales, va un poco también con estas sensaciones, un poco de delirium tremens, películas donde los animales atacan al hombre, que la gente recuerde y que nos diga sus películas, las que pueden preferir o las que más les han impactado. Hay una amplia panoplia, como diría Santi Camacho, de películas con animales. Y también tenemos relato de Teo Rodríguez, que por cierto, como el relato de Teo tiene que ver con la fracturación de la mente, es decir, toda esta gente, y ahora debatimos, compañeros, pensaba que no hay una única mente, como pensamos, ¿no? O sea, un cerebro que procesa la información, que es una y que nos la administra, sino que en nosotros puede haber diferentes personajes, diferentes mentes. Claro, ¿qué efecto, por ejemplo, podría tener este LSD o estas sustancias en personas que ya están desequilibradas? ¿Qué visiones tenían esas personas? Es decir, es un mundo apasionante. Pues me dejaba el sobre Teo Rodríguez y ponía los diferentes. De alguna forma, estos doctores también se enfrentaron a su gremio porque eran los diferentes. Pero hay muchos diferentes en el mundo. Y a veces, ¿nunca os ha pasado que te escuches a ti mismo? O sea, como si tuvieras una voz que te dice algo y te indica cosas. La conciencia, dicen, ¿no? Bueno, estamos hablando de las puertas y los límites de la conciencia. Y como este relato es impactante, yo lo advierto, me gustaría que fuera también inicio, mejor dicho, de esta noche, y que luego opinásemos sobre los estados alterados de conciencia, sobre qué os parece que se hable del LSD como elemento experimental, y que nos digáis vuestra opinión libre y sincera, como la tendrán nuestros compañeros. Pero ahora os dejo con este relato, Los diferentes. Hace ya algún tiempo, conté a alguien la siguiente historia.
Te he dicho 1000 veces que esto nos iba a pasar. Y todo por trabajar con inútiles e incompetentes. No me digas que me tranquilice. El material debería estar listo a principios de la semana que viene. ¿Y qué tengo encima de la mesa? Nada más que mierda. ¡Una mierda, joder! Y el señor Gómez, directivo de una importante productora, colgó el teléfono golpeándolo sobre la mesa. El día no terminaba bien. Las cosas no iban como esperaba. Cualquiera que se cruzara con él en esos momentos se convertiría en el centro focalizador de toda su ira. ¿Y tú qué haces ahí? Le traigo las copias. Déjalas encima de la mesa. ¿Qué haces ahí parado? ¿No tienes trabajo? Verá, señor, quería hablar con usted de algo. Venga, que no tengo toda la noche. Mire, he estado trabajando en algo que me gustaría que viera y que lo mismo pudiera resultar... ¿Son copias de informes? No. ¿Historiales de facturación? No. ¿Fotocopias? No, verás, se trata Pues si no se trata de nada de eso, no me interesa. Así que si no tienes nada más que añadir, te agradecería que me dejaras trabajar en paz. Porque digo yo, que alguien deberá trabajar en esta maldita empresa, joder. Y ahora, si de verdad quieres ser de ayuda, ¿te importaría traerme café? Iván, abrumado por tanta cordialidad y cortesía, agachó la cabeza y salió del despacho sin añadir una sola palabra. El joven llevaba casi un año empleado en la empresa. Entró buscando una oportunidad que hasta la fecha nadie le había dado. ¡Mierda! El chico del café. Claro, jefe, yo le llevo el café. Algo en su interior le decía que quizás era el momento de tomar decisiones de cierta relevancia. ¿Sabes cómo prefiere el café? ¿Suave o bien cargado? Déjame en paz. Oh, perdona, qué tonterías digo. ¿Ya son tantos los que le has preparado? Bien cargado y muy caliente. Él me cansa, pero tú casi consigues hacerlo aún más. Pues para estar cansado de él... Bueno, vale, ya. Uy, qué carácter. ¿Ahora lo vas a pagar conmigo? Podías guardar un poco para el señor Gómez y toda esa gente que te trata como escoria. Sabía que esto no iba a ser fácil. Es cuestión de tiempo que la... ¿Que la oportunidad llegue? No te engañes. Sabes que eso no va a suceder. Tienes tu etiqueta. Ellos se han encargado de ponértela. Te han marcado como a un inocente corderito. Y una vez puesta, no hay marcha atrás. Da igual lo que hagas o digas. De ti, solo querrán un incondicional sí como respuesta. Que entres en su juego sin opción de opinar ni decidir por ti mismo. Ya lo harán ellos por ti. Para eso son tus jefes. Ellos siempre llevarán la razón. Siempre estarán por encima. Y lo más gracioso de todo, ten presente que todo lo que hagan contigo será por tu bien y por desarrollar esa gran y prometedora carrera laboral dentro de la empresa. No voy a rendirme ahora. ¿Y quién dice que te rindas? Todo lo contrario. Es hora de pegar un puñetazo en la mesa y mostrar a ese Gómez todo tu potencial. No entiendo. Termina de preparar ese café y mientras te lo explico. Iván escuchó atento las palabras de su conciencia. Las palabras del otro Iván, el que había crecido alimentado por las conductas abusivas de aquellos que necesitan sentirse con cierto poder para engordar su oscuro ego y cubrir innumerables carencias. Cafetera en mano, el joven entró de nuevo en el despacho del señor Gómez. Lo que te cuente, joder, quiero ese guión encima de mi mesa mañana a las 8 en punto. Me da igual, que no me cuentes más historias. Mañana a las 8 en punto. ¿Y tú a qué esperas? ¿Quieres ponerme el café o te vas a quedar ahí de estatua? Venga, Iván. ¿Me estás oyendo? ¡El café! Sí, señor Gómez. Nos hemos dejado el genio por el camino. ¿Te quieres callar? ¿Cómo dices? No decía nada. Se acercó a la mesa y sirvió el café al señor Gómez en su taza favorita. Una vez servido... ¿Te vas a quedar ahí mucho tiempo de pie? Quizás podías dar media vuelta y desaparecer de mi despacho hasta que de nuevo necesite café y cuando eso suceda, haré sonar la campanilla. ¡Venga, fuera de aquí! Iván permaneció inmóvil. Pero bueno, muchacho, ¿tú eres tonto o qué te pasa? ¿No crees que se está pasando un poco? ¿Quieres hacer desaparecer de mi vista esa cara de imbécil?
¿O debo ayudarte? Creo que necesita algo más de café. ¿Pero qué cojones? Es hora de servirle. Iván estampó la cafetera en la cabeza del señor Gómez, quedando este inconsciente casi de inmediato. No me digas que no te sientes mejor. Coge la cinta, átale a la silla. Venga, antes de que se despierte. ¿A qué esperas? El joven siguió las indicaciones. Una vez atada su víctima, se sentó junto a él hasta que recuperara la consciencia. Despierta la bella durmiente. El señor Gómez intentaba zafarse de las ataduras que le tenían preso de la silla, pero su esfuerzo era inútil. Tú dirás, Iván. ¿Quieres añadir algo antes de...? Solo una cosa, señor Gómez. Desde que entré aquí, siempre he estado dispuesto a colaborar de la mejor manera. Siempre he estado dispuesto a aportar lo mejor de mí en beneficio de esta empresa. Pero parece ser que eso no es suficiente. A pesar de ello, jamás he bajado los brazos. Incluso esta misma noche, cuando le he visto tan apurado con los problemas que ha estado teniendo con ese guión que espera y no llega, quería echar una mano. Yo tengo ese guión, tengo la solución, pero no ha querido escucharme. ¿Qué dice? No le entiendo. ¿Quiere decirme algo? Coge ese abrecartas. Creo que ya no me interesa lo que quiere decir. Es demasiado tarde. Es hora de poner fin a esta historia. Iván agarró el abrecartas y lo deslizó suavemente por la cara ensangrentada de su jefe. De arriba a abajo, bordeando primero con delicadeza la herida que el impacto de la cafetera le había abierto en su cabeza, y hurgando con fuerza después la resquebrajada piel hasta casi rayar el cráneo. Los ojos del señor Gómez estaban llenos de dolor. Parecía que en cualquier momento saltarían de sus órbitas para dejar vía libre a la plateada punta, que después de saciar su curiosidad entre carne y hueso, inició su descenso, atraída por los gritos desesperados y mudos de unas lágrimas que brotaban del alma cargadas de angustia y terror. Tras acariciar fríamente ambas cuencas oculares, se detuvo en una de ellas. El metal quería entrar, pero la piel se oponía a que ese objeto torturador penetrara en su interior. Piel y acero mantenían una lucha desigual, con un claro vencedor. Tras un pequeño chasquido, el abrecartas penetró lentamente pero con firmeza en la mente del señor Gómez. Su vida decía adiós, teñida de rojo e impregnada de angustia. Una cosa más, señor. Mañana, a las 8 en punto, tendrá su historia, su guión. Encima de la mesa, encima de la mesa. ¡El café! ¿Estás oyendo? ¡El café! ¿Pero qué pelotas te pasa? ¡Que me pongas el café y te largues de mi vista! ¿Quiere café? ¿Tú qué crees? Iván no contestó. Dio un par de pasos al frente. Miró al señor Gómez y con toda la tranquilidad del mundo dejó la cafetera sobre la mesa. Esbozó una pequeña sonrisa. Dio media vuelta y salió de aquel despacho para no volver jamás. Bueno, la historia realmente concluye cuando el joven acaba con la vida de su jefe. A partir de ahí todo fue real. Y ahora que ha pasado un tiempo, os garantizo que fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Sí, yo soy Iván, el chico de los recados. Durante esos segundos en los que era humillado y menospreciado por mi jefe, comprendí que mi tiempo y todas aquellas historias e ideas que una y otra vez no habían sido ni tan siquiera leídas o escuchadas eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en aquel lugar
con aquella gente. De vuelta a casa en el autobús, escribí esta historia y se la envié a alguien que hoy es un gran amigo mío. Hace 2 años dormía, pero no soñaba. No me dejaban soñar. Y ahora puede que el miedo no me deje dormir, pero ahora sí que puedo soñar. Soñar y soñar. Nada más que soñar. Por esto y mucho más, gracias, amigo. Gracias, intérprete de sueños. Nosotros, escúchalo bien, somos los diferentes. Un poco de música para reflexionar. Gracias, Teo Rodríguez, por tus relatos. Cómo no, es un placer tenerlos aquí en la nave del misterio. Se echaban ya en falta. En el fondo, mentes que se desdoblan, ¿no?, de alguna forma. Y me estaba acordando que al gran Luis Álvarez, otro experto en desdoblamiento mental, le ponía esta música exactamente, en los cascos, cuando estábamos viendo algunos frescos antiguos del siglo I, algunos de ritos. Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, yo no sé si lo he dicho o no, la estampa de ese niño o niña leyendo el ritual en un fresco del siglo I, en una especie como de casas semicatacumbas, esta música hace que eso se mueva, que eso tenga otra dimensión. ¿No es eso también acceder a las puertas de la percepción? ¿No es la música una buena manera no química de acercarse sin duda a otras formas de percepción? Yo no sé, por cierto, sé que el tema es polémico. ¿Qué piensan si hago la pluma? Una rápida impresión, nuestros amigos, 7640. Pues vamos con mensajes como el de Fede de Bilbao, que nos dice: hola, yo he probado el LSD y es una experiencia diferente pero muy peligrosa. Puede que el viaje no tenga vuelta. Creo que nuestro cerebro nos engaña y las drogas también. Tal vez todo sea relativo, como dijo Einstein, nos decía Carlos desde Terrassa. Soy Angelines de Chiva y estoy con la mente preparada para vuestra propuesta de hoy. A veces paso por las grandes ciudades y veo chicos menores de edad que llevan camisetas que pone LSD. Pienso que ignoran lo que llevan. Hay que estar muy preparado mentalmente para acercarse al ácido o LSD. La deformación de la realidad es brutal, nos dice Javi desde Barcelona. Jim Morrison dice que siendo pequeño vio un accidente de indios navajos y que a partir de ahí fue hechizado por un chamán, nos decía Carlos Fernández. Santi, esta historia tú la conoces muy bien. Le da un aspecto un poco que no vamos, y por supuesto quede claro, que Milenio 3... denuncia el consumo de cualquier tipo de sustancia de este tipo, faltaría más. Lo que nos interesa es saber por qué algunos investigaron en esa vía y qué descubrieron. Se entienda bien. Santi, en la historia de este hombre, de Morrison, hay esa primera visión que es un poco terrorífica, hay que decirlo, y que le conduce a esas puertas de la percepción, ¿no? Sí, de hecho él es muy pequeño, vuelve a casa con su padre de un viaje y se encuentran, pues como ven las cosas también los niños, era de noche además. Es una visión medio onírica. Pensemos en un niño de corta edad con sueño en un viaje muy largo y que de repente los faros del automóvil de su padre iluminan una escena dantesca, una furgoneta que acaba de tener un accidente. Todos los ocupantes están o muertos o agonizantes, esparcidos por la carretera. La furgoneta ha dado varias vueltas de campana, han salido despedidos los ocupantes. Alguno fallece incluso en brazos de su padre, que intenta auxiliarlos de alguna manera, y él, pequeño, pues ve todo aquello, ve toda aquella sangre, se queda con los rostros de los indios, se queda con toda aquella escena de muerte vista en aquella edad tan prematura y en la que el cerebro es una esponja que lo absorbe todo, y probablemente empieza a fabular y la mente infantil empieza a crear un mito dentro de aquello. Y él siempre dice, y eso es completamente cierto, que los espíritus de aquellos indios, y concretamente de uno de ellos, que era el chamán de la tribu, eran indios navajos efectivamente, le había poseído, se manifestaba a través de él, sobre todo cuando estaba en el escenario. Lógicamente los devaneos con alucinógenos, con todo tipo de drogas que tuvo Morrison a lo largo de su carrera,
pues ayudaron un poco, pero sí que es cierto, y cuando se ve a los Doors, no tanto en actuaciones televisivas, que lógicamente ahí pues se está como más formal, pero sí hay algunas filmaciones de conciertos en directo, sí que esa persona tiene una transfiguración. En esos actos intensos, bañado en sudor, desnudo de cintura para arriba, probablemente como los indios que vio, sí que se puede ver como una fuerza ajena al propio Morrison, que se consideraba más un poeta que un músico, pues lo mantiene allí en el escenario, y aquello lo transmitía a todo el mundo. Aparte del propio Morrison, en esas grabaciones es hipnótico ver a la gente. La gente también comparte de alguna manera, el público, ese trance. No son conciertos en los que se oigan gritos, en los que el público esté presente, sino que el público también de alguna manera está participando en una ceremonia casi mística. Y es posible que esa mezcla de ese hecho anómalo en la infancia, y unido a una personalidad muy sensible como la que tenía, más luego los alucinógenos, pues llevaron a crear ese ambiente mágico que se traslucía en los conciertos. Elena desde León nos decía: me encantan las historias de Teo, me hace poner en la piel del protagonista. Bueno, pues en este caso que tenga cuidado, porque el protagonista se cabreaba un poco. La CIA pidió a Hoffman que pensara modos idóneos para distribuir LSD en otros lugares contra políticos como Castro y Nasser, nos dice Juancho desde Zaragoza. Bueno, luego seguimos 7640, vamos a entrar de lleno en la materia, Juanje, con la voz de este hombre, y luego nos contáis por qué eran tan importantes y a dónde llegaron. Parece que él perseguía algo, que de forma casual descubre el efecto alucinógeno, y a partir de ahí una amplia pista de posibilidades. Este es Albert Hoffman. Después de mi experiencia con lo que más tarde se convertiría en lo que se conoce como LSD, después de esa experiencia traté de encontrar algún tipo de explicación. Cada individuo que experimentaba con LSD entraba en otra realidad, entraba en otro mundo, aparentemente incluso más real que la propia realidad. Hasta aquel día siempre había pensado que había una sola realidad. De repente estaba experimentando otra. Intenté entender científicamente cómo podía hacerlo. Entonces me dije a mí mismo que para que la realidad exista, necesitas a alguien que experimente esa realidad. O si no, no existe. Y desde luego que duda cabe que los tambores chamánicos, como los que emplean en esta canción Dead Can Dance, pues generan algo, ¿no? Generan algo en muchísimas personas que están oyéndonos, y que cada uno, según su circunstancia, estará teniendo una percepción diferente de la realidad. Juan, que hablábamos de auténticas personalidades, algunas no pudieron escapar del mundo en el que se habían metido, porque la pregunta es que el LSD debe provocar una serie de ensoñaciones o visiones, pero que son muy difíciles de separar de la realidad. El sujeto que está ahí se aterra, decía Huxley, y el propio Hoffman decía que lo más peligroso era que a veces esa realidad parecía muy ofensiva. No, es que el tema aquí pienso, vamos a ver, desde que el hombre es hombre, los chamanes aquí en Europa tomaban belladona, tomaban estramonio, se sentían flotar, los druidas, los antiguos sacerdotes griegos, en México tomaban hongos, en el centro del Amazonas tomaban ayahuasca. O sea, el hombre siempre ha tomado sustancias anteógenas para dos cosas: una, para huir de la realidad, y además fíjate que todas las ceremonias chamánicas tienen música de fondo, como estas que oímos, tambores. Siempre una para huir de la realidad, y otra para entender el mundo de los dioses o otro mundo. ¿Qué es lo que sucede en 1940 cuando Hoffman descubre el LSD? Pues que de repente él deja atrás el sustrato religioso y quiere explorar la conciencia, no hablar con los dioses como los chamanes antiguos. Ese es el gran cambio. Mirar ahí adentro de la mente. Efectivamente. Siempre todos los chamanes buscaban a Dios, el camino a través de Dios, mientras que de repente Hoffman, que es científico, dice: he tomado una sustancia que provoca toda una serie de un estado alterado de conciencia y de alucinaciones, y esto puede tener fines médicos, y luego, porque no puede tener un fin espiritual, pero sin ningún trasfondo religioso. De ahí que el movimiento hippie surja tras el LSD, que es prohibido en 1966, porque se ve que, bueno, que en determinadas dosis pues también puede ser peligroso, y es uno de los grandes peligros que tienen hoy día las drogas. Ya no solamente la droga en sí, sino que si tú compras cocaína o heroína o compras LSD o MDMA, es posible que no sea puro y esté mezclado con 1000 sustancias que son mucho peor que la droga. Es uno de los efectos negativos que tiene
la prohibición de la droga. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy polémico, pero por ejemplo, vamos a ver, hay dos cosas muy claras. El consumo de drogas siempre ha existido y va a existir. Que había que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué el ser humano, desde que es hombre, busca en las plantas esa ayuda, ¿no? Y en el alcohol hoy día nosotros, por ejemplo, también. O sea, es que la droga es parte, vamos a ver, no se conocería el teatro... Bueno, tal y como... droga que algunas son plantas directamente, o sea, que habría que ver Ojo, en fin. sí, pero el alcohol, por ejemplo, el teatro se crean en las fiestas dionisíacas de los griegos, hace 3.000 y pico años. O sea, el arte está completamente vinculado con la creación del arte de esa droga. Hoy en día no está considerado una droga. Sí, es una droga, Carmen, es una droga legal. Me apuesto contigo lo que quieras. Te digo y te repito que hoy en día en nuestro país no está considerado una droga. No, es una droga legal. Igual que es una droga legal la aspirina. Cógete el Real Diccionario de la Academia de Lengua Española y el ácido acetilsalicílico es una droga. Y si tú, por ejemplo, ¿cómo se llama vamos a ver, utilicemos el lenguaje con sí, claro, porque es que vamos... Vale, todos son drogas. Efectivamente. Hablemos de estupefacientes. Ah, amigo, vale. Eso es otra cosa. Pero el alcohol es una droga legal, efectivamente. Entonces, ¿y el tabaco? Sí, efectivamente. Entonces, vamos a ver. Voy a decir una cosa, creo que nunca lo he contado. Yo he tomado LSD 2 veces en mi vida. Mira, ¿vale? que lo sospechaba yo. Sí, yo, ya sabéis que tomé una vez ayahuasca, lo hice para Televisión Española, pero yo de joven una vez tomé 2 veces en mi vida, tomé LSD. Yo me crié en un ambiente muy, muy marginal, hasta que tuve 13 años, ¿me entiendes? Entonces, yo odio la droga porque he visto amigos míos morir por la heroína. Entonces, eso para mí fue muy duro. Ahora, también he de entender que en los ambientes marginales siempre se van a consumir drogas, porque la gente lo que quiere es escapar de la realidad, escapar de la miseria, de la porquería que te persigue. Ya no solo es en los ambientes marginales, claro. Es que ahora la gente de un nivel económico bastante alto, toma cocaína, por ejemplo. La mayoría de ellas es que son adictos a la droga cocaína. Social, ¿no? Droga de éxito social, que es lo curioso. Pero no olvidemos el tema que nos está llevando, claro, que es Hoffman. Con unos destrozos tremendos. Efectivamente, Hoffman, el LSD, el LSD es peligroso. Yo lo tomé en 2 ocasiones. ¿Qué se ve? Yo no tuve alucinaciones tan fuertes como la ayahuasca. Simplemente lo único es que estaba como muy, muy a gusto. También lo tomé en un ambiente tranquilo, con música relajada. Entonces de repente empecé a sentirme como muy, muy a gusto, muy a gusto. Lo único que vi transformado fueron los colores. Los colores de las cosas los veía como más difuminados y un poco más, como si fueran de color pastel. Como si de repente yo estuviera viendo todo lo que me rodea pintado a color pastel. O sea, pero casi mucho menos fuerte que la ayahuasca, que es una sustancia mucho más pura, ¿no? Es que el problema es una cuestión de dosis. O sea, si tú te tomas 1 gramo de LSD, te mueres. Si te tomas lo que me echaron a mí de ayahuasca, no me morí de milagro. Es un tema de dosis. O sea, de lo que habla Hoffman, por ejemplo, del consumo responsable de ese tipo de sustancias, ten en cuenta que Hoffman se murió tomando LSD y diciendo que el LSD sería bueno para la gente que tenía esquizofrenia. O, por ejemplo, que el MDMA se crea para la gente que viene de la guerra del Vietnam para quitar estados postraumáticos. Entonces, el uso responsable de esas drogas llevadas por un médico o por alguien que clínicamente sepa poner la dosis es lo que haría que no tenga efectos secundarios, como por ejemplo son psicosis, esquizofrenia y otro tipo de locura. Yo, por ejemplo, lo tomé muy joven, en una pequeña locura de juventud. Yo tendría 21 años, 22 años nomás. Y bueno, fue una experiencia curiosa que a nadie, por supuesto, se la recomiendo ni tiene que hacerla, porque en vez de lo que yo me tomé, te dan otra cosa que no sabes qué es y te mueres, como está pasando hoy día. La gran pregunta es si las alucinaciones en las que investigaban estos hombres a nivel científico, repito, con mucho peligro... Bueno, y hay que leer incluso sus palabras, que el propio Hoffman decía que no es una droga del placer y que su consumo a la ligera y sin supervisión puede ser extremadamente peligroso. Y las alucinaciones que se veían, o los estudios que pudieron hacer, Santiago, ¿tenían algún nexo de unión? Es decir, las alucinaciones, porque se sabe, por ejemplo, con el delirium tremens, que es un tema del que nadie habla, claro, pero el delirium tremens, cuando uno lee algún ensayo que hay sobre lo que se ve, hay una cosa que aterra especialmente, y es que nuestros miedos atávicos, que sería también normal, los arquetipos de los miedos atávicos son los mismos, porque si no, ¿cómo se explica que en diferentes culturas, diferentes situaciones, diferentes épocas, lo que ve el que tiene el acceso de delirium tremens sea prácticamente lo mismo? Y aparecían las criaturas que hemos comentado alguna vez, de niños pequeños, arañas con cabezas de niños, serpientes. Claro, los animales fóbicos aparecen siempre reptando, animales que reptan, que se acercan a nosotros. Pero lo curioso es que ha habido algunos estudios sobre el tipo de alucinación y era muy parecido y no cambiaba con el tiempo. Algunos, como Jung, decían que es que
y esto sí que es aterrador, ¿no? Decían que es que eso estaba ahí. O sea, no es que tú lo veas, es que eso está ahí y en determinado momento crítico tú lo ves, pero siempre está ahí. Curiosa teoría, ¿no? Sí, y además es en cierto sentido cierto también en el caso del LSD. De hecho, el LSD podemos tener una vaga idea de lo que son las alucinaciones visuales, porque toda una corriente artística del arte psicodélico se genera influido precisamente por esta sustancia, y ese tipo de formaciones intrincadas de colores, también de revelaciones internas. Es muy común en ese tipo de arte, por ejemplo, ver cómo de la cabeza de una persona salen cosas. Una de las cosas que caracteriza a las alucinaciones del LSD es la sinestesia. La sinestesia es una sensación curiosísima que consiste en, por ejemplo, ver sonidos. La persona tiene la capacidad de visualizar los sonidos, de escuchar los olores, de sentir en la piel las cosas que ve. Es decir, los sentidos... Es como un cambio de sentidos, ¿no? Cambian su rol. Y en ese caso sí que simplemente el descubrir que muchas veces somos presa de las limitaciones de nuestros sentidos, y que el mundo puede ser, o la realidad, mejor dicho, la realidad externa a lo que nos ofrecen nuestros 5 sentidos puede ser mucho más amplia, ya de por sí sirve, es un estado alterado de conciencia, lógicamente, y sirve para ampliar los horizontes de las personas que se han enfrentado a esta experiencia, ¿no? También está, y eso es lógico, están los famosos malos viajes, curiosamente una de las cosas que los estudiosos en este tema descubrieron es que eran mucho más frecuentes cuando se tomaba la sustancia en un medio urbano que si se tomaba en el campo, por ejemplo, o en mitad de un bosque. Es decir, los malos viajes parecía que estaban más asociados a las situaciones, también al estrés, a tomar la droga mismamente con miedo. Pensemos que todo este tipo de sustancias son amplificadores de lo que llevamos dentro. Pero eso que de hecho es una gran verdad. Yo, por ejemplo, en aquellos años tuve un amigo que se quedó, tuvo un mal viaje y se quedó colgado para toda su vida. Yo hace que no le veo ya por lo menos 10 o 12 años, pero no, los 3 o 4 años que yo luego le vi, que quedó fatal. Sí, gente que quedó, otros dirían como entre dos mundos, ¿no? Y en parte es verdad. Se quedó entre dos mundos, total y absolutamente, te lo puedo decir. Y fue como estaba diciendo Santi, fue una noche en una discoteca y salió de la discoteca corriendo pensando que la discoteca estaba ardiendo. Y desde entonces, pues... Y él la veía ardiendo, realmente. Él la veía ardiendo y salió gritando, y la gente detrás, porque pensábamos que le iba a pillar algún coche o algo. Y efectivamente, yo pienso que el sobreestrés porque cuando tú tomas una droga alucinógena, y de por sí ya la percepción que vas a tener de la realidad es completamente distinta, el meterte en un medio donde hay una gran cantidad de cosas que van a hacer que tu percepción aumente, como es música, gente, golpeo, y luego encima toda la mezcla con alcohol, hachís, no sé qué. Entonces eso es lo que puede provocar en muchísimas mentes pues una psicosis como la que le dio a ese chaval, y luego pues quedarse en un estado vegetativo prácticamente a nivel mental durante muchos años. Dejadme que ponga una cosa, Santiago, que os va a interesar, y continuamos. Timothy Leary es un hombre que se ha mencionado, antes lo comentaba uniéndolo con el nombre a Hoffman Juanje, que es otro personaje importante, ¿no, Santiago? Sí, Leary de hecho es psiquiatra, y es precisamente el mayor defensor que ha habido de la utilidad práctica, no solamente en medicina, sino incluso como medio de enriquecimiento personal del LSD. Su notoriedad le llevó a estar en prisión por temas de posesión de drogas, precisamente. Él mismo se consideró durante mucho tiempo un perseguido político. Nixon llegó a decir de Timothy Leary que era el hombre más peligroso de Estados Unidos. Esas son palabras textuales de Richard Nixon. Vamos a escucharle. Primero tenemos que preguntarnos qué es el LSD. El LSD no es una droga como el alcohol o los barbitúricos. El LSD es una sustancia química, por lo que cuando hablas con alguien que lo ha tomado, su mente se ha expandido a través de muchos niveles de lenguaje, pero no referido al lenguaje como el inglés, el francés o el latín, sino al lenguaje químico. Esto es muy interesante porque, claro, es como todo, ¿no? Cuando dicen tal escritor o tal pintor, claro, es que había tomado esto y por eso pinta así. Yo siempre soy contrario. Yo creo que es todo mucho más profundo, y como debe ser muy difícil de explicar lo que hay ahí dentro del cerebro o del alma o de la realidad, pues bueno, más vale no profundizar mucho y hablar de la sustancia simplemente. Pero yo creo que hay una interrelación, ¿no? Estos investigadores pensaban
que la mente estaba unida al cosmos, que la realidad precisamente se filtraba de cierta forma y que vivimos de alguna manera en una mínima realidad de las inmensas y paralelas posibilidades que hay. Pero claro, el precio que pagaron es muy alto. Y hay que decir también, Santiago, que a la sombra de todo esto, cuánta gente hizo el mal, surgieron sectas, surgieron criptogrupos extrañísimos, surgió el dominio de la mente causada por las drogas. Sí, de hecho hubo grandes negocios. Tú fíjate que hablábamos antes de los trasfondos oscuros que podía tener esta historia. Durante los años 60 y 70 y principios de los 70, prácticamente todo el LSD que se vendía en Estados Unidos pasaba o salía de una única organización que se llamaba, curiosamente, la Hermandad del Amor Eterno. La Hermandad del Amor Eterno. La mafia hippie era el sobrenombre que se le daba en los medios de comunicación. A pesar de ser mafia hippie, pues era mafia, es decir, estuvo implicada en delitos violentos, tenían sus propios laboratorios donde sintetizaban la droga, y su líder era un personaje, Ronald Stark, que dentro de la contracultura norteamericana se convirtió en aquella época en una especie de héroe, de Robin Hood, que era contestatario, tenía relaciones con grupos extremistas de todo el mundo. Pero curiosamente lo revelador de Ronald Stark nos llega cuando es detenido en Italia, implicado en el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Porque entre esos grupos extremistas con los que tenía relación, las Brigadas Rojas, estaban las Brigadas Rojas, efectivamente, y Ronald Stark estaba allí. Un juez de instrucción italiano lo interroga durante varias horas y, para sorpresa de los medios de comunicación, lo pone automáticamente en libertad. Y claro, la prensa dice, bueno, es el asesinato político más importante de la historia reciente de Italia, había un implicado, lo hemos soltado, ¿esto qué es? ¿Qué ha sucedido? Y el juez dice, el señor Stark, en el transcurso de su declaración, me ha demostrado, más allá de toda duda, que es miembro de la Central de Inteligencia norteamericana y como tal no está implicado activamente en las actividades de las Brigadas Rojas. Precisamente en Italia se recordaban ahora los 30 años de la muerte de Aldo Moro, en una historia que conmovió Europa, ¿no? Con las Brigadas Rojas por en medio. O sea que las drogas como utilización, como lavado de cerebro, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. E incluso, Juanje, hay que decir que en España ha habido investigadores diferentes que se han metido en este mundo. Sí, hombre, el más famoso de todos ellos es Josep María Fericla, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo libro más famoso es Al trasluz de la ayahuasca. Yo he tenido el placer de entrevistarle hace algunos años y fíjate qué paradoja me comentaba, ¿no? De una forma completamente serena me decía que él estaba ya en aquel tiempo poniendo una clínica en Brasil, aquí en España lo tenía completamente prohibido, para desenganchar a heroinómanos a través de pequeñas dosis de ayahuasca. Sí, del principio activo que es la monoxidasa. Entonces, aquí en España lo tenía prohibido, estaba ya montando en Brasil. Pero, por ejemplo, cuando yo fui, le conocí en la Sierra de Madrid, estaba haciendo un taller, no sé si dando ayahuasca o no, si lo digo le acusaría de un delito, no puedo hacerlo, donde era un taller para aprender a morir. Sí, porque decía que la gente efectivamente en Europa, pues, ante una muerte, ya no solamente la tuya, sino de un ser querido, sí. no eres capaz de asimilarlo, y él, digamos que con una serie de técnicas que haya aprendido en América Latina, pienso que es el único español que ha convivido 10 años con los shuar, con los jibas, los cazadores de cabezas, con los que toma ayahuasca, y realmente a mí Fericla, yo me he leído el libro Al trasluz de la ayahuasca. Es un libro súper documentado y las experiencias que él ha tenido en la selva de Ecuador han sido muy, muy importantes. Entonces, en el fondo viene a ser lo mismo. O sea, hay muchos investigadores y científicos que durante este siglo pues han entrado en contacto con culturas antiguas o con sustancias como esta, ¿no? Y con culturas que toman sustancias como esta, y han buscado una especie de conciencia global. Pero a mí una cosa que sí que me choca, o sea, porque tú decías antes, se ven las mismas cosas, ¿no? Se ve un escorpión, se ve... Pero claro, es que luego hay biólogos que fuera de esta investigación, como es Rupert Sheldrake, con sus libros que hablan de los campos morfogenéticos, o sea, que realmente hay una conciencia global biológica que, digamos, demostrarían lo que la gente ve en estas alucinaciones, que realmente es cierto. Eso sí es un tema de debate y me parece muy interesante. Y tan interesante, porque la gran pregunta es, ¿lo genera solo la sustancia o realmente despierta algo que está ahí y que solo se puede ver en ciertos momentos? Pues es la pregunta que ha acompañado al hombre desde que es hombre.
Vamos a continuar. ¿Qué músicas más interesantes? Algunas, como esta en concreto. Esta, ¿sabéis lo que es? Esta es la reinterpretación de un rito chamánico siberiano. Reinterpretación, pues con más de 200 años, ¿no? Y vamos a despedirnos con ella y luego vamos con mensajes con el monstruo austriaco, evidentemente. ¿Qué pasa en Austria? ¿Qué pasa en estos casos? Y con un sinfín de historias. Pero os dejamos con 30 segundos, que son 30 pepitas de oro de este canto espiritual de los Dead Can Dance. Vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes. La verdad es que hay gran cantidad de ellos, a la gente le interesa mucho y también quiere dar su opinión. Es que es normal, sobre Carmen, la ingesta de LSD. Pero es que es normal porque, claro, en la tertulia que tenemos fuera enseguida, ¿no? Siempre hay que están Santi y Juanje con su cigarrito en la terraza. Bueno, pues cuando estamos ahí, es que todos pensábamos que hay como una gran verdad, muy difícil de encontrar por el peligro y por la utilización mala, ¿no? Pero que hay como una gran verdad detrás de esas visiones, cuidado, no de la sustancia, repetimos. Ana desde Zaragoza nos dice, por ejemplo, que nos oye en la unidad de agudos de psiquiatría. La psicosis causada por consumo de tóxicos es un hecho. Sufren mucho. Carlos Castaneda tenía razón, hay otra realidad. Yo probé una planta y salí de mi cuerpo sin control. Una experiencia terrorífica, nada que ver con el LSD. Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, se volvió loco por culpa del LSD y estuvo aislado del mundo desde 1970 hasta su muerte en 2006. Es un día realmente triste. Hoffman era una persona increíble, con una vitalidad arrolladora y un gran ansia por convertir el LSD en lo que él creía que era una terapia. Un detalle, bueno, claro, luego es imposible. El sistema del mundo hace que algunas cosas sean imposibles, pero fijaos en este detalle, ha muerto con 102 años. Lo que tomó Juanje fue un cuarto de la dosis y su experiencia fue suave. Quien ha probado la dosis entera no ve solo colores pastel. Ve, por ejemplo, que las farolas hablan. Caramba, qué descripción, las farolas hablan. Demonios. Las drogas no estaban hechas para que las tomara cualquiera, sino como experiencia iniciática para unos pocos. Juanje, tus palabras te honran. Nos lo decía Gracia. Hola, a ver, las palabras de Juanje siempre le honran. Gracias, A un amigo mío hace ya 30 años le echaron el LSD en un cubata y desde entonces está esquizofrénico, ve bichos, etcétera. Hombre, esto de amigo mío y que le echan el LSD suena un poco también a leyenda urbana. Es decir, no quiero decir que este caso lo sea, pero que se ha contado como la droga invisible que es echada en el vaso de otro, ¿no? Sí, es un clásico. Es un clásico, es una historia muy conocida. Los efectos del LSD se deben a su analogía química con sustancias que produce de forma natural el cerebro. El aporte exógeno del LSD hace que y ahí se nos corta el mensaje. Muy interesante porque es una visión puramente de eso, de las sustancias. Y aquí hay un gran debate interesantísimo, ¿no? Que es el reduccionismo, no lo digo de mala manera, a las fórmulas, es decir, sustancias y principios que se activan y desactivan en una coherencia, ¿no?, de lo que es la física, y luego los que de otra forma, vamos a llamarlo más metafísica precisamente, pensamos que, como los que pensamos que, pues no sé, el amor o la angustia no se pueden reducir a una sustancia solo, hay quien piensa que sí, que es eso, sino que hay una verdad ahí. Yo soy de los que piensa, y me mojo aquí, que hay algo más que fórmulas químicas, por lo que yo entiendo, ¿no? Hay una realidad ahí atrás, ¿no? Te quería contar una cosa. Yo tuve una vez una charla con un catedrático de psicología de la Universidad de Granada y bueno, él me decía que la gente que hayamos hecho deportes de contacto durante muchos años teníamos una tendencia a ser violentos por la segregación de dopamina a nuestro cerebro. Entonces, digamos que tu cerebro se hace adicto a la dopamina, que es una sustancia que da tu cerebro que hace que no tengas dolor cuando te golpeas y tal. Y yo le decía que yo soy el tío menos violento del mundo, he hecho deportes de contacto con mucha gente y no eran nada violentos, ¿sí? Además pongo, por ejemplo, a la gente de mi equipo de rugby, yo creo que hay menos índice de divorcios que en ningún otro sitio. Pero bueno, le decía que no, que la dopamina, y yo opino igual que tú, que ya no es solamente la sustancia, sino que la conciencia del hombre también está para algo, ¿no? De todas formas, hay una de las cosas que han dicho los oyentes, me ha traído a la mente una cosa que leí en un libro que hemos leído todos los que estamos en esta mesa y supongo que buena parte de nuestros oyentes, que es El retorno de los brujos, de Powell Siberger, un clásico de estos temas. Y allí se relataba que a alguien le preguntaban, para usted, ¿qué es, cómo describiría el mal absoluto? Y esta persona da una respuesta peculiar, pero
pero que si se piensa 2 veces tiene sentido. Decía, para mí el mal absoluto sería salir por la mañana de casa y escuchar a las margaritas de mi jardín cantando ópera. Cuando he oído eso de las farolas hablando, me he acordado automáticamente de esta frase porque es una imagen muy parecida. Onírica, extraña. Sí, y él se refería a que el mal absoluto es la perversión total del orden natural. Y no es en absoluto casual que al principio, en su estado bruto, el cornezuelo del centeno fueron algo asociado a las brujas, a la adoración al diablo, a este tipo de cosas. Y también tiene, que te lo hemos estado hablando fuera y te ha gustado mucho la historia. Me ha encantado, quiero que la cuentes. Tiene el fuego del diablo. El fuego del infierno, o el fuego de San Antonio. Lo de San Antonio, el pueblo de San Antonio no tenía nada que ver, pero venía, imaginémonos unos frailes, los frailes de la Orden de San Antonio, hábito negro, una T en el pecho de color azul, que tenían hospitales por toda Europa para tratar a los enfermos de ergotismo. El ergotismo es la enfermedad que se adquiere con la ingesta de el cornezuelo del centeno, que es de donde se sintetiza el LSD, que es un hongo parásito de los cereales, ¿no? Esta gente que tomaba esto sin saber lo que era, sin saber que ni siquiera que se estaba intoxicando, de repente en un pueblo empezaba la gente a tener alucinaciones, a sufrir convulsiones. El ergotismo además hace que las arterias se contraigan, con lo cual empieza a aparecer la gangrena. Imaginémonos un dolor intenso acompañado de una pérdida absoluta de contacto con la realidad. Era realmente estar sometido al fuego del infierno, ¿no? Y esa fiebre de San Antonio, que también la llamaban, fuego de San Antonio, probablemente, sin saberlo, provocaría muchas leyendas de pueblos arrasados por el mal, de pueblos en los que de repente caían todos los habitantes o buena parte de los habitantes presa de inexplicables posesiones, de visiones, de monstruos que venían a arrebatarles a ellos o a sus seres queridos. Y ya te digo, la última intoxicación colectiva de ergotismo, ojo, fue en Francia en 1951. Lógicamente ya se sabía lo que era y se pudo tratar a esta gente, pero el bruto de donde se saca el LSD no es precisamente una planta beneficiosa de las que estábamos hablando antes. Las viñetas de la historia, voy a decir, ¿no? De Santiago Camacho. En fin, no puedo añadir nada más, porque hay cosas a las que no se puede añadir nada más. Seguimos. A ver, Juanje, repítenos, que nos preguntan el nombre del escritor español que ha escrito sobre la ayahuasca y su libro, que el oyente que nos escribe se ha leído todos los libros de Castaneda. Josep María Fericla y el libro Al trasluz de la ayahuasca. Si la mayoría de dramaturgos y pintores han usado drogas benditas, benditas estas, dice, porque nos han dejado un abanico de arte espléndido. Desde Torrent, nos escribía este amigo. Pero tengamos claro que... No, el que toma drogas... Claro. Puede hacer una obra maestra. Y sobre maestra. todo que la mayoría eran unos genios. Perdón, sin drogas. Si no tomar drogas te hace un genio. Si eres genio, a lo mejor un día te inspira alguna droga, a lo mejor te acabas loco. Eso nunca se puede saber. La mayoría, hay que dejar claro una cosa en cuanto a la leyenda urbana, la mayoría de creadores en el mundo amplio de la literatura y de la pintura, siempre cuando se les entrevistaba, le quitaban mucho hierro al asunto y decían que realmente cuando estaban en ese proceso de experimentar es cuando hacían sus peores obras, cuando uno no tenía ningún tipo de control real y cuando seguramente, yo lo he hablado con algunos pintores, uno cree que está haciendo una gran genialidad y luego cuando no toma la droga se da cuenta de lo que ha hecho y, en fin, lo que hay que hacer es trabajar y estar inspirado realmente, ¿no? Pero hay mucha leyenda y yo creo que gran parte de la leyenda surge, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero surge siempre por quitar mérito a los genios. O sea, era por la droga, en mi opinión, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Juanje y Santiago. A mí la Salvia Divinorum me dio un buen susto por tomarla con miedo. Soy enfermera y ver a alguien con delirium tremens es comparable con una película de terror. Difícil de olvidar. Buenas madrugadas, nos dice Charo. Pues Charo, nos gustaría que incluso si es posible nos describieras algo más, porque ese es un mundo tabú, evidentemente. Todo lo que tiene que ver con el alcohol es un mundo... Por eso que decía Carmen, la aceptación social, ¿no? Como algo hasta bueno. Bueno, pues esconde. El abuso, como todo, esconde unos códigos muy negros. Pero que nunca se ha hecho un programa del delirium tremens. Yo estoy convencido que no.
Tenía Pues, un familiar es interesante. fallecido por encefalopatía que tuvo iguales experiencias sin desearlo. Yo tomé LSD y fue una experiencia increíble, pero hace más de 10 años y no lo he vuelto a hacer. Yo he tomado mucho LSD, he tenido viajes buenos y malos. Lo que se vende hoy en día no es LSD. Muchísimo cuidado. Pues repetimos y amplificamos esa... Hombre, ojalá, a mí me gustaría que ningún milenario, y fijaos cuántos cientos de miles somos, viernes y sábado, más de 1 millón de amigos, pues que nadie tuviera... y, hombre, muchos compartirán, pero pues otro 1 millón y pico en la tele, somos mucha gente, es mucha gente la que sabemos que tenemos una influencia, que luego cada uno hace lo que quiera, por supuesto, pero que oigan de nuestra parte que mucho cuidado, y ojalá nadie se meta en estos mundos. Pues ¿no? mira, este te va a gustar. Hola Iker, yo dejé de drogarme los fines de semana cuando descubrí Milenio 3. Jolín, vaya mensaje. Gracias. He trabajado con chicos que contrajeron el SIDA por la droga y no me apetece nada saber qué se ve a través de ellas, nos decía Fina de Villanova y la Geltrú. También muy respetable, claro, lo estamos haciendo con todo el cuidado, creyendo que hay algo en la caja trasera de nuestra alma y conciencia que puede ser interesante, pero sabiendo que es un tema muy peligroso. Las drogas, LSD, anfetaminas se usaron para crear supersoldados. El uso lúdico es una realidad paralela inexplicable. ¿Supersoldado, Santiago? Hombre, de hecho, fíjate que la droga más implicada con lo militar y que se empezó a utilizar, de hecho, para eso, fueron las anfetaminas. Se buscaba precisamente una droga que anulase el agotamiento, que pudiera la gente aguantar grandes periodos de privación de sueño, que de paso si podía acrecentar la agresividad, pues tanto mejor en una situación de guerra. Y con el LSD también se experimentó en aquellos años en Vietnam, más de un pelotón que no sabía en lo que se estaba metiendo, pues en sus raciones pues tenía algo más que comida o algo más que agua. Pero realmente se comprobó que para el combate era el LSD en concreto, era una droga que no tenía ningún uso. Curiosamente, Hoffman, cuando descubrió el LSD, lo que andaba buscando era una cura para la migraña. Y fue uno de tantos descubrimientos accidentales. De hecho, él mismo ni se enteró por un accidente de laboratorio, que no lo hemos mencionado. Un guante un guante de látex que no estaba roto, él no lo sabía, y él tocó simplemente la sustancia, es decir, no la ingirió. Luego ya hizo experimentos ingiriendo a través de la piel. Sí, fue por Además, absorción cutánea. él dice que cuando ese LSD traspasa su piel, nota una sensación que él tuvo de niño. Él tiene un estado alterado de conciencia cuando es muy niño y lo cuenta en un bosque de su ciudad natal, en un bosque de Suiza, y dice que él se siente parte de la naturaleza cuando cae como un estado de éxtasis. Y ese mismo estado es el que le genera el LSD cuando accidentalmente, como decía Santi, cae sobre su piel. Por ello empiezo a investigar. Es sorprendente la cantidad de amigos y de amigas que están escribiéndonos porque tienen algo que decir, ¿no? en este mundo. A veces sobre la droga en general, la opinión está bastante clara, pero también sobre estos otros estados alterados de conciencia. Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con más mensajes. Y antes de hablar de esa cosa que ha pasado en Austria, que ya es, en fin, ahora comentamos y también quiero vuestra opinión. Pero la quiero además para otra cosa. Vamos a hablar de cine ahora. Noel, vamos a ir a hablar... Oh, qué buena es esta música tremenda de Black Hawk derribado del gran Hans Zimmer. Qué gran canción. Cine. Porque nuestro compañero Carlos Largo va a empezar a hacer unos malabarismos sobre el cine, compilando, haciendo como unas fichas, como unos packs, ¿no? De algunos géneros que tienen que ver con nuestros temas. Siempre que hemos tocado el asunto de películas, cine, terror, misterio, ha habido un amplio eco por parte de los oyentes. ¿Por qué? Porque pueden opinar y puede cada uno, por supuesto, como persona que ve algo, decir si le gusta, si no. Bueno, vamos a empezar con un recuerdo a las películas donde los animales, los compañeros, luego igual Juanje cuenta alguna anécdota, los animales sí, se revolvieron, o no sé si dejarlo como sorpresa, pero en fin, contar lo que él quiera. Los animales se rebelan contra el hombre. Ha sido uno de los grandes miedos, ¿no? Pues después de estos 4 minutos de Carlos Largo y el cine, escuchado muy atentamente estos sonidos, ¿me contáis brevemente cuál es la película con animales que no podéis olvidar? Para. Te prometo que como no pares. Ven.
demonios? Anacondas. ¡Salga! ¡Dios mío! No entraré en la selva. ¿Sabes lo cerca que estamos? ¡Deprisa! Esta expedición ha terminado. No puedo dejar que os volváis atrás. Es una broma. El terror protagonizado por animales ha sido siempre una constante a lo largo de la historia del cine, y casualmente siempre ha funcionado bastante bien en taquilla. Quizá porque nos sentimos amenazados por fuerzas sobrenaturales, o quizá por sus atractivos ingredientes. Anaconda del año 1997 y su secuela Anacondas, 7 años después, son tan solo dos de los ejemplos de este tipo de cine. Un grupo nutrido de personas indefensas, una amenaza animal. Lo cierto es que esta clase de películas siempre cultivan al máximo el miedo a lo que no se ve, y lo que es peor, a lo que sí se puede sentir. En este aspecto, Tiburón de Steven Spielberg sentó las bases en 1975 de un gran número de films con animales que aterraban a los habitantes de pueblos costeros. Las sorpresas y las persecuciones siempre están garantizadas. Uno de los últimos estrenos cinematográficos, El territorio de la bestia, vuelve a repetir el mismo esquema, esta vez con un gran cocodrilo. Es probablemente el miembro más peligroso de la familia de los cocodrilos. Pueden nadar bajo el agua hasta 30 kilómetros por hora sin hacer ni una sola onda en la superficie. ¡Dios mío! Y también pueden lanzarse al ataque a una velocidad increíble. Tranquila, estamos a salvo en este barco. No atacan a nada más grande que ellos. ¿Y este barco es grande? Lo suficiente. Es un puto río con mareas. Hasta ahí subirá la marea cuando llegue. Otros títulos como Aullidos incluso han sabido dar también su particular vuelta de tuerca a este tipo de films, y han escogido como animales amenazantes a los mejores amigos del hombre, los perros. ¿Habéis oído eso? Sara. Me ha mordido. ¿Te atacó sin más? Deberíamos tener lista la avioneta. ¿Cómo? ¿Te quieres ir? Hemos perdido la avioneta. ¿Qué? ¿Y qué más? Alguien rompió la cuerda a propósito. Dios mío. Estoy asustada. Y es que, como casi siempre, la rapidez en la ayuda es más que necesaria para la salvación. Bats, del año 1999, tiene como protagonistas a una bandada de murciélagos sedientos de sangre humana. Aquí, Jimmy, ¿qué pasa? ¡Jimmy, esto! ¡No he visto murciélagos como estos en mi vida! ¡Están intentando entrar en el coche! ¿Dónde coño he metido las llaves? Vamos para allá. Como podemos ver, películas con feroces animales dispuestos a saltar a cualquiera que se cruce por su camino. Terminamos con Parque Jurásico de Steven Spielberg, donde la codicia humana era aplastada por unos casi indefensos dinosaurios. Timmy, ¿qué es eso? Es un velociraptor. Está dentro. Pues si lo queréis así, de vez en cuando, todas las secciones en Milenio van y vienen, ¿no? Pero nos interesa ir... Y nos podéis proponer, ¿qué temas? Fijaos la cantidad de historias que ha habido que se pueden convertir en pequeños monográficos del cine. Ahora mismo pensábamos aquí, claro, Los pájaros de Alfred Hitchcock, como no. Tantas y tantas y tantas películas que nos aterraron. Aquí estamos tres que casi pensamos lo mismo, y como el que difiere Santiago Camacho, le paso la pelota a él. Un título curioso, antiguo y mítico. Antiguo, blanco y negro. Cuando ruge la marabunta. Pero es que es una... Solo tú podías haber elegido esa película. Es un peliculón. Es buenísima, yo también la he visto. Sí, además es de esas películas que colocan al ser humano en su sitio. Charlton Heston es un individuo que ha creado un imperio, una plantación gigantesca, más grande que algunos países en el Amazonas, arrebatándole territorio a la selva. Él es prácticamente como un señor feudal allí, con poder casi de vida y muerte sobre los que tienen la plantación. Y de repente, de la noche a la mañana, el animal más pequeño de la selva, el más insignificante, le arrebata todo eso. Eso tiene una simbología a día de hoy que el ser humano debería aplicarse porque tiene su moraleja muy aplicable a las cosas que están sucediendo. Pero bueno, la marabunta real es unas hormigas carnívoras que salen de repente y arrasan con cualquier ser vivo y luego otra vez se meten en el hormiguero. Pero fíjate, yo por ejemplo cuando estuve en la zona del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, me decían los indios en Veraz, que yo también tenía esa película en la cabeza,
No, sí es muy buena. Salen una vez al año, nos vamos de las casas y entonces mata las ratas, las cucarachas, todo, nos limpia las casas porque no come nada que no sea orgánico. Se van del pueblo para que entre la marabunta. Claro, se van del pueblo. No puedes luchar contra eso, salvo que le metas fuego al bosque. Es imposible. Son millones y millones de hormigas carnívoras. Es que te comen literalmente. Entonces, conforme ven que sale, dejaban el poblado, en concreto en la selva del Darién, un pueblo de indios en Verás, repito, me decían que se iban del poblado y a los 4 o 5 días regresaban y las casas decía que estaba sin una rata ni cucarachas, perfectas. Entonces lo habían tomado en ese sentido positivo de que era una limpieza natural que tenían todos los años. ¿Y era una vez por año? Una vez al año, sí, una vez al año. ¿Y tenían controlada la fecha? Sí, porque va con la lluvia, si mal no recuerdo, justo después de la lluvia, efectivamente. Alucinante. Carmen, tu película. Pues habría varias, pero una de ellas que me dejó marcada de pequeña fue Cujo. ¡Cujo! El perro asesino. Sí, porque además era un perro, yo siempre he tenido perros, y eso de tener al lado a tu mascota que es súper tranquila, como era en la película, y de repente se volvía como loca, atacaba al coche, si no recuerdo mal, porque hace muchísimos años que la vi. Stephen King cogió... Stephen King era, ¿no? Sí, y cogió, no sé si en la película respetaron eso, pero además cogió a un perro que es enorme, pero que es un buenazo, cogió un San Bernardo. Sí. Un San Bernardo atacado de rabia, que de repente se volvía loco. Y esa imagen de lo más afable en la vida cotidiana, de repente revolviéndose y convirtiéndose en un monstruo, eso de 80 kilos, con una fuerza sobrehumana capaz de cualquier cosa. O sea que hay un elemento ya, yo creo que esta sección va a ser muy interesante, porque va a generar un debate importante y recupera de nuestra memoria, ¿no? Muchas cosas. La transgresión, ¿no? Del orden natural, ¿no? La hormiga puede con el hombre y el perro amigo se revela. Eso es lo que más nos impresiona. Yo también recordaría, creo que estoy también con Juanje, aunque cada uno va a hacer una diferente. Yo optaría por Tiburón, que creo que en general todo el mundo, ¿no?, está de acuerdo con que meter un pie en el agua es distinto desde que el señor Steven Spielberg se le ocurrió hablar de Tiburón. Antes y después de esa música hay un mundo, ¿no? Cómo una película puede ir tan hondo al inconsciente, ¿eh? Y cuando estás en alta mar, siempre sale a relucir la musiquilla de Tiburón. Yo no sé lo que tendrá esa música, pero siempre. Parece que va a salir la letra. Luego, hablando de bizarreces, que nos gustan mucho, estaba recordando una película que yo vi con mi abuelo hace muchos años, cuando era un niño, me acuerdo perfectamente. Claro, lo que decía Santiago, que es que el cerebro es una esponja. Perro Blanco. Sí, es verdad. Que un miembro del Ku Klux Klan enterraba a un pastor alemán blanco para que matase a todos los negros y los soltaba para que generase estragos. Y la moraleja era que un hombre de raza negra lo terminaba recogiendo y con grave riesgo de su vida pues intentaba reeducarlo y al final lo conseguía a pesar de los ataques, ¿no? Mítica. Juanje, tu película. Hombre, yo Tiburón porque pienso que hay un elemento además crucial que aprovecha bien Steven Spielberg, y es que el agua no es nuestro medio natural. Entonces, claro, cuando te metes en el agua y sobre todo estás en algún país así que tiene arrecifes de coral y ves 1000 peces debajo, que cuando tienes las gafas son muy bonitos. La sensación de estar en otro mundo que no es el tuyo. Efectivamente. Como en el Mar Rojo. Efectivamente, como en el Mar Rojo, por ejemplo, que es un mar de colores hermosísimo. Sí, sí, y sobre todo así, bien... Efectivamente. Los animales, además, tienen esos colores para que no se les toque. Bueno, sí, yo de eso podría comentar. Eso podrías hablar largo y tendido, Juan. Ya lo veremos. Podría, sí, mejor que lo vean en televisión porque es difícil de creer contado, ya lo verán en televisión. Pero sí, me quedo con Tiburón porque además juega muy bien con Steven Spielberg, con el mar, que es un elemento que no es el nuestro y que no dominamos. Por cierto, que hablando de televisión, mañana tenemos un programa mítico en Cuarto Milenio. No puedo decir más, pero yo estoy emocionado, ¿eh? ¡Mítico! Hay uno de los casos que yo... En fin... Mañana no sé si vamos, porque hemos tenido que ir un poquito más tarde por unas cuestiones. En fin, 11:30, ahí todo el mundo pendiente. ¿Salen películas? ¿Salen historias? Así sí. Simplemente, solo por saber qué dice la gente. Como película mítica de animal agresivo, Tiburón, sin duda. Un saludo. Alberto desde Tenerife. Una con la que tuve pesadillas fue Aracnofobia. Sí. No las puedo ni ver, nos dice Robert desde Torrevieja. Había una más antigua que era Marabunta, ¿no? Tarántula. Sí. Los demonios de la noche, una historia apasionante y misteriosa y por tanto propia de Milenio 3, que no sé si habéis tratado en alguna ocasión. La tocamos en Milenio 3, la de los dos leones asesinos. Claro. Miedo y el terror. Es verdad, que se cargaban a toda una población. El terror y la noche, creo que sí, terror y la noche, creo. Sí, es verdad. Mira, es verdad. Hablando de leones, la película en la que contaba la historia de los leones que atacaban a los constructores del tren en África. Los del Sabo, ¿no? Los leones sin melena.
Y por cierto, como dirían nuestros buenos compañeros Fernando González Siches, no olvidéis, si veis el Museo de Ciencias, encima de una escalera estaba uno de esos leones, no uno de esos en concreto, pero uno de esa especie de melena corta que da miedo, perfectamente disecado, siglo pasado, impresionante. En un museo de Chicago están los dos originales, o por lo menos las pieles. Porque, bueno, lo que queda, porque la historia también es apasionante. Porque se hicieron alfombras con las pieles de los leones. Luego fueron recuperados, o sea, el problema era que, claro, una alfombra no es un león. Entonces el taxidermista tuvo que hacer verdaderos malabares para convertir aquello otra vez en leones que se pudieran exhibir. Pero están en un museo de Chicago. Alucino contigo, Santiago, de verdad, ¿eh? Nos decían también tarántula. Una computadora del saber heterodoxo. Tarántula, y cada vez que estoy en la playa con poca gente, tiburón, 1000 besos desde Ponferrada. Yo tengo un Yorkshire y un pez. No estarán conspirando contra mí, ¿no? El mismo de Torrent. Cujo, tremendo perrito, nos dice Gwen desde Tenerife. La película de Piraña me pareció bastante inquietante. La recordábamos, ¿verdad? Piraña. Vicente desde Madrid nos lo decía. La isla del doctor Moreau. José desde Cartagena. La isla del doctor Moreau, que yo no, esa no la he visto. Hay dos versiones, la antigua y la moderna. La moderna es nefasta y la antigua está muy bien. Sí, es un científico loco que empieza a hacer experimentos y crea medio hombre, medio animales. Sí. Ajá. Desde Huelva, Lamberto, El oso, de JJ Now. Para mí la única que me he creído cuando el oso perdona al cazador. Es impresionante. Esa película yo la tengo en casa, la he visto 1000 veces, la he puesto de ejemplo en aquellos tiempos en los que yo di clase en una escuela de cine, porque tiene muy poco guión. Es buenísima el oso, pero yo la vi, pero no me acuerdo. No es en absoluto, se ve al oso como un ser vivo más y lo transmite de una forma Jean-Jacques Hano, el director de cine, que es buenísima. Cuando queréis os la presto, porque la tengo en casa, te digo, es de mis películas favoritas. Una película que me impactó fue de unas hormigas que entran en contacto con un barril radioactivo y se volvían gigantes. Eso es de los años 40. Eso es de los años 50. Es una película de serie B. Muy cinéfilo, y se titula It Came from the Desert. Vienen del desierto. Y es una película muy friki. La enciclopedia abierta de la bizarrez, ¿eh? O sea, es algo increíble. Maravillosa. También viene en tu libreta, todo eso. Todo eso, vamos. De hecho, fíjate que hasta se hizo en tiempos, pues hará como 10 o 15 años, hubo hasta un videojuego basado en esa película. Caramba. Después de aquel título de un libro que tú mismo me revelaste, que era Ladrones de cuerpos en el desierto, no he visto un título tan impactante, ¿eh? O sea, eran títulos que tenían... Mira, ¿sabes quién coincide también con esta película? Mucha gente nos ha escrito sobre ella. David desde Zaragoza nos decía: la película que me marcó fue El planeta de los simios. ¿Y si ocurriera eso? Mira lo que pone Noel Calero. ¿Por qué toda una generación, cuando se alejaba un poquito de la orilla, el agua, sobre todo en el Cantábrico, un poquito así oscura, y en tu mente sonaba esto? El tiburón aproximándose, ¿eh? Es que es algo que está dentro de nuestros genes ya, increíble. Bueno, ya hemos visto, pues felicidades, don Carlos Largo, porque la sección va a dar mucho juego. ¿Y cuál será el siguiente tema? Podéis proponerlo, porque imagínate, por ejemplo, una de vampiros de cine. Madre mía. O de brujos, o de ovnis, o de extraterrestres, o de crímenes sin resolver, en fin, 1000 cosas. Pero ahora, si os parece, cambiamos el tercio. Vemos, ¿verdad, Carmen?, que ha gustado a la gente la posibilidad, honestamente, ¿no?, de decir películas que le marcaron. Luego escuchamos muchas más. Hoy hay mucha participación. Vamos con Austria. Hay una muy graciosa. A ver. Babe, el cerdito valiente. Esa le dio miedo, ¿no? Normal. En fin. Había una de un cerdito radioactivo también. Era terrorífica, Vámonos a Austria. Vamos a montaña rusa. A ponernos serios. Sí, porque además esto a mí me tiene impresionado. Julieta Rudich, corresponsal en Viena, nos trae la última hora, sobre todo de la consternación que en ese país está viendo por lo que ha ocurrido. Porque claro, es que encima es doble carambola macabra, ¿no? Vuelve a pasar en un sitio que es como estos países donde aparentemente casi nunca pasa nada. Vamos a escucharla. En perpetuo, un horror inimaginable. Nunca se ha visto algo así. Son los comentarios de psicólogos, criminólogos y policías que intentan explicar cómo ha sido posible que un hombre llevara 24 años una doble vida a la perfección, por un lado como un abuelo amable y laborioso, con una esposa y 3 nietos en tutela. Paralelamente en el sótano tenía encerrada a su hija Elizabeth de 42 años, con 3 de sus 7 hijos, nacidos todos en esta prisión donde la violó, le pegó durante toda esta estadía. Quedan muchos detalles por desgranar, pero en sí el caso está esclarecido porque el ingeniero Fritzl ha confesado, pero será muy difícil desvelar la incógnita clave, la asignatura pendiente para todos los austríacos.
cómo ha sido posible en este país este horror sin que nadie levantara sospecha durante 42 años. Muchas opiniones. Nos encontramos ante un caso que esta semana ha dado la vuelta al mundo, que coincide de nuevo en ese país, consternación, ¿no? La sensación que hemos hablado varias veces, abrimos el debate, como siempre, podéis opinar como siempre, de que en el muro de al lado pueden pasar mil cosas y esta sociedad moderna hace que cada día vivamos más aislados, porque es impensable, ¿no?, que en una sociedad normal esto no se sepa antes, no haya sospechas, vivimos encerrados en burbujas y al lado nuestro pueden pasar mil horrores que nosotros o no nos enteramos o no queremos enterarnos. Fíjate lo que es las cosas. Cuando me enteré de esta noticia me llevé una impresión como lo de las farolas hablando de hace un rato, porque me acordé de una cosa. En Amstetten había, durante la Segunda Guerra Mundial, una extensión del campo de concentración de Mauthausen. Allí mismo. Y curiosamente, en cierto sentido, pasaba lo mismo. En la ciudad, los oficiales de las SS, pues estaban allí, iban a las tabernas, vivían, y la población no sospechaba el horror que había en aquella instalación, que había a unos pocos kilómetros de la ciudad. Y justamente encontrarme en pequeñito, prácticamente en el mismo sitio, la misma situación, te juro que me dio una impresión importante. Curiosamente también en Austria ha sido lo de Natasha Campus, ¿no? Parece que la zona se presta a ello, pero ya te digo que quería hacer ese apunte porque fue una impresión personal muy muy gorda la que me llevé al descubrir el nombre de Amstetten, ¿no? Es que además, en muchos de los ensayos que existen sobre el Holocausto y sobre los campos de exterminio, campos de concentración, precisamente una cosa que aterra es que mucha gente dice que no sabía lo que pasaba, que pasaban al lado de esos muros y al lado de esas alambradas y que no sabían lo que pasaba realmente, ¿no? Cosa que nos parece terrible, ¿no? Bueno, no lo sabían ni los inquilinos, que tenía alquilados este hombre varios pisos. Uno de ellos estuvo viviendo 4 años encima de los sótanos que tenía construidos. Les ponía diversas prohibiciones. Por ejemplo, que no podían salir al jardín, no podían estar en la terraza, no podían tener animales de compañía. No oyeron algunos de ellos esas instrucciones y uno compró un perro, un pastor alemán, que se ponía muy nervioso por las noches y siempre iba hacia el sótano donde estaban encerradas esas personas. Fíjate, el instinto animal casi hace que se encuentre ese encierro, esa cárcel, y no solamente eso, sino que además había cosas extrañas, pero no siguieron indagando. Este chico, que tenía 4 años alquilado ese piso de 30 metros cuadrados, ve que las facturas de la electricidad son muy elevadas, apenas para los electrodomésticos que él tenía, que eran muy poquitos. No sabía de dónde venían esas facturas, pero este hombre se las hacía pagar. Empezó a investigar, pero no llegó a ninguna conclusión. Y ahora se arrepentía, decía, si hubiera investigado más, si de verdad hubiera visto de dónde me venían esas facturas de electricidad, de dónde tiraba la electricidad, dice, porque muchas veces la dejaba pagada toda y aún así seguía el contador sumando y sumando. Dice, si hubiera investigado más, tal vez durante 4 años menos ellos hubieran estado encarcelados en esos sótanos. Hombre, lo que resulta aterrador, claro, siempre se puede manejar el asunto de la casualidad, ¿no? Pero que en un país, que tampoco es un país, en fin, como Brasil o como la India de extensión, ¿no?, como es Austria, que pasen los dos casos que conmocionan a la sociedad con una historia prácticamente parecida. En un pueblo de 23.000 habitantes, donde la conmoción ha sido tal que el alcalde ha dicho ya que pongan en grandes pancartas sus mensajes, porque no sé si este fin de semana o el lunes todos van a poder salir a la calle mostrando la repulsa hacia este hombre, sí, con esos grandes carteles. Con todos mis respetos, eso es como lo de siempre, ¿no? ¿Qué vale ya? Si ya ha pasado. Está muy bien, pero te quiero decir, y os quiero decir, amigos, que lo increíble es que algo estamos haciendo mal, o se está haciendo mal en algunas sociedades, porque hablamos de lugares hiperdesarrollados. Lugares, esto me recuerda, ¿sabéis a qué? La tragedia del Templo Solar, que se expande sobre todo por Bélgica, Suiza, por los lugares con mayor renta per cápita del mundo, y donde la gente se está inmolando y nadie parece que sospecha nada, que sabe nada. No sé, a mí todo esto tengo la sensación de relacionarlo con el tremendo egoísmo del siglo XXI, de la vida en la que solo nos interesa lo que nos incumbe en un metro cuadrado, que lo demás no importa absolutamente nada. No es que tengamos que saber la vida del vecino al detalle, pero caramba, esta sensación de soledad y de que vivimos en colmenas
y cada uno con nuestra propia soledad, no sé, a mí me inquieta un poco. Hombre, yo veo una cosa que me parece una barbaridad. A partir de ahora, cuando la gente escuche a Joseph Fritz, pues por nuestra mente aparecerán oscuros nubarrones, ¿no? Pero no es solo eso, es como tú decías antes. Lo increíble es que hay una cosa muy clara, lo primero, y es que riqueza y cordura no significa lo mismo. Que en los países ricos haya gente más cuerda, ni mucho menos. Tú vas a países del tercer mundo y ves a los niños descalzos que tienen una sonrisa de oreja a oreja, no como los hijos de este animal y de este desgraciado, ¿no? Pero hay una cosa que me preocupa, no ya de Austria ni de Bélgica, sino aquí en España, aquí en Madrid, por ejemplo. O sea, yo te comentaba antes de empezar este programa de radio, espero que no se enfaden mis vecinos. Yo vivo en un edificio del barrio de Prosperidad y tengo 11 vecinos, creo que. Bueno, pues todo lo que son personas mayores de mi edificio se paran conmigo, hablan, hola Juanque, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Hay una pareja de personas jóvenes y otra pareja que vive por allí. Nunca, o sea, lo más que he cruzado con ellos es buenas tardes o buenas noches. No, oye, ¿quieres tomar un café? O ¿te quieres tomar una cerveza? Bueno, ¿quieres hablar algo? Igual son gente maravillosa, pero que vamos todos con mucha prisa. Puede ser también, ¿no, Juanje? Una porra, hay que pararse y digo que no. Y si me escuchan, que me perdonen. No es forma de comportarse. Eres vecino. Si un día yo vivo solo, por ejemplo, si un día me parto el pie, me falta sal, o yo qué sé, es un mínimo de urbanidad, de saber. Somos seres gregarios, hemos nacido para vivir en sociedad y naturaleza, y nos estamos desnaturalizando. Pero la gente de nuestra edad, hay gente más joven que nosotros, y es una barbaridad, te digo. Las señoras mayores con las que convivo, encima parece tengo que una, guardan todavía esa sensación de la comunidad, no hay vez que no me pare en la escalera, oye Juanje, ¿cómo estás? Tal, y la gente joven, nada, pero ¿qué pasa? Tanta PlayStation, tanta estupidez y tanta idiotez mental, ¿no? Y es algo relativamente reciente, porque ni siquiera se puede achacar a que Madrid sea una gran ciudad. Yo nací aquí, me he criado en Chamberí y yo he conocido otro Madrid. Yo he conocido Chamberí es uno de los barrios más céntricos y más castizos, más típicos de Madrid. Y yo recuerdo efectivamente pues ir con mi abuela al mercado, y prácticamente aquello era un viaje interminable porque se iba parando en todos sitios, como en los pueblos. Efectivamente, era la misma vida del pueblo que vivía yo en los veranos cuando me llevaban mis padres allí, pero trasladada a la urbe, ¿no? Y prácticamente la gente se paraba en los puestos a hablar con el carnicero, con el frutero, con absolutamente todo el mundo. En la comunidad de vecinos todo el mundo se conocía, todo el mundo había ido prácticamente a casa de todo el mundo, pues tanto a celebrar cualquier cosa, a pedir sal y a hablar de los temas de la comunidad. Fíjate que de hecho, hablando de comunidades, ya tenemos un nivel de aislamiento tal que lo he detectado en casi todos los sitios donde he vivido. Ya la gente es que no va ni a las reuniones de la comunidad de vecinos, que se supone que afecta a sus intereses. Ya la mayoría dice, yo paso, ¿no? Y realmente al final van los mismos 4 que son los que deciden y hacen y tienen un poco la iniciativa, y el resto como que se desentiende de todo. Y es preocupante, si el nivel de aislamiento ocurre, Santi, como hemos contado en alguna ocasión, casas del horror, en Inglaterra, por ejemplo, que en el muro de al lado están cometiéndose crímenes. Uno oye algo, pero no llama, ¿para qué va a llamar? Ese aislamiento, pero también tiene para que el ser mal, uno el que dé el primer paso muchas veces, porque yo sigo conociendo a todos mis vecinos, que son los de toda la vida, sigo hablando con el lechero, que es el de toda la vida, el pescadero son los de siempre, o sea que también tiene que ser uno el que dé muchas veces ese primer paso. Pero Carmen, que yo me esfuerzo tela, otra cosa no, pero hablo hasta por los codos. Pero que la gente, pero yo conociendo a Juanje, yo creo que al revés, que la sensación es que hay tan poco tiempo que todo el mundo tiene que hacer un montón de cosas porque hay que triunfar en todos los ámbitos de la vida todo el rato y claro, hay que estar a tope y entonces no hay tiempo para... Estamos hablando de una persona que ha violado durante 24 años a su propia hija. Sí, pero por eso mismo la sensación es que ¿por qué no se ha denunciado eso? Pues porque la gente cada día está más sola, más no quiere meterse en la vida de otros. Pues fíjate, yo creo que muchos de ellos no sabían que estaban allí. Que no lo sabían realmente. Que no lo sabían realmente. Ahora, opino que la mujer sí que tenía que saber algo o olerse algo, porque no es normal que estés conviviendo con tu marido tantos años que de repente se queden noches enteras a dormir en el sótano porque dice que está pintando, que a las 9 de la mañana todos los días baje al sótano para pintar también, para hacer una cosa que decía que estaba haciendo unos planos de una maquinaria, que esa maquinaria nunca existió, que esos viajes que hacía, por ejemplo, a Tailandia... ¡Qué casualidad! De turismo sexual,
porque hay que decirlo así, con niñas, vamos, violar a su propia hija, tener 7 hijos con ella, el incesto. Es también un reflejo del mal de la sociedad, ¿no? El opulento que va a Tailandia a acostarse con niñas, ¿no? No sabéis lo fácil que es acostarse con una menor y comprar una menor en muchos países de los que yo he estado. Y puedo dar lugares concretos, Rurrenabaque, Bolivia, por ejemplo, Cuba, Trinidad. A mí me han ofrecido niñas menores, ¿eh? Sí, como algo que el turista quiere, ¿no? Perú demanda. y Quito. A mí en Es Perú, que hay turismo sexual, o sea, es que no lo neguemos, y con menores. No te estoy hablando de ir a buscarlo, ¿eh? Sentado, por ejemplo, en la ribera de un río amazónico en Iquitos, a mí llegó un hombre a ofrecerme una niña, tendría 13 o 14 años, con la niña al lado. No es que te creas que me traía una foto, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas Cuando muy, uno ve muy... esto, dice, claro, la sociedad llegando a un límite. Mira, ¿Y qué le va a pasar a este individuo, yo supuestamente, se sabe? Pues mira, la pena que se baraja son 15 años por incesto. Luego tendrán que ver, hubo un niño ella tiene un parto de unos mellizos, uno de ellos muere a los 3 días. Claro, en teoría no ha tenido nunca ayuda en esos 7 partos, ¿eh? En los partos que ha tenido, no ha tenido ayuda a la chica. Nada Estaba aislado completamente. Durante un año él había creado ese búnker con puertas que se abrían con su mando a distancia únicamente con una clave que solo sabía él, de hormigón y hierro, es que es increíble, por las que no dejaba pasar absolutamente nada de sonido. Los primeros días a ella la tiene atada con esposas a uno de los baños, de las tuberías del baño. Luego la dejaba durante 6 meses, los 6 primeros meses la tuvo atada con una cuerda que solamente llegaba hasta el váter donde hacía sus necesidades. O sea, es que esta mujer vivió un horror. Era violada delante de sus propios hijos, porque en principio solo había una habitación. Luego construye otras 2 más para que quepan todos. Vive con 3 niños que tienen un montón ahora de problemas, de enfermedades, porque claro, no han visto la luz en su vida. No han visto la luz. No han salido de ahí. No han salido de ahí. El niño decía, ahora sé lo que es subirme en un coche de verdad, que solo los he visto en la televisión. Sí, pero su mente ya nunca estará bien, les ha condenado de por vida. No, dice que, vamos, los psicólogos y psiquiatras que los han tratado dice que estos niños van a tener problemas durante toda su vida, claro. Y luego, en España, por desgracia, hemos tenido una tradición amplia de muchachos y niños encerrados, ¿eh? Hay que decir que, o sea, decía Nietzsche aquello de nada humano me es ajeno, ¿no? O sea, siempre miramos como que todo pasa muy lejos, pero en España no a este nivel de brutalidad, imagino. O sí, porque ya ha habido muchos casos de niños que no estaban bien, niños que sufrían alguna deformidad o retraso mental, y por ejemplo el periódico El Caso sacó muchísimos ejemplos terribles de niños encorvados de por vida, en cuclillas. Yo recuerdo un caso de una niña en Galicia, pues en los años 80, recuerdo siendo yo muy niño que leí la historia, la escena impactaba, ¿no? Porque una niña en cuclillas porque estaba en una especie de cobertizo y no podía ni siquiera erguirse, había estado como los 7 años de vida que tenía en esa posición. O sea, ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido. Pues fíjate que hay una vertiente en este caso, y en el de Natasha Campus, que llama mucho la atención y que sí que puedo decir algo para echar luz. De por qué todo el mundo en Austria parece tener esos sótanos absolutamente inexpugnables. Es que hay miles de refugios nucleares en Austria. Porque durante la Guerra Fría, Austria se suponía que estaba estaba en primera línea del conflicto, y cundió la psicosis de que efectivamente podía, en caso de una conflagración nuclear, sería uno de los sitios atacados. Hubo muchas empresas que hicieron su agosto alimentando ese miedo y construyendo refugios nucleares, y a día de hoy el gobierno austríaco se está planteando seriamente, y de hecho hoy han salido las primeras noticias al respecto, registrar todos y cada uno de los refugios nucleares que hay en el país conocidos. De los clandestinos lógicamente no pueden hacer nada, pero de muchos lógicamente en los ayuntamientos, cuando se pide la licencia de obras, pues hay que especificar para qué se quiere, pues los que se conozcan, registrarlos, a ver qué se encuentra. Eso sí, también sí que es la mayor estupidez y egoísta que puede hacer un ser humano desde mi punto de vista. O sea, te gastas un dinero en hacerte un refugio nuclear. O sea, hay una guerra nuclear, que creo que hay poder nuclear en la Tierra para acabar con ella 100 veces,
y te compras, te gastas un pastón en un refugio nuclear para quedarte encerrado tú solo viviendo 3 años en la miseria. Oye, mejor te mueres como si muere la humanidad y ya está. Es que lo veo un gasto absurdo y estúpido, una forma de vender miedo realmente ridícula. Señores, si una guerra nuclear, nos vamos todos al traste. Muérase usted lo más pronto posible, que se salvará al presidente del gobierno y poco más. Y ya está, y es que es completamente absurdo. Bueno, además, este hombre había pedido al ayuntamiento precisamente la licencia de obras para hacer ese sótano. Pues que caiga toda, en fin, me parece poco, 15 años. No, 15.000 vamos a ver, porque a lo mejor se le puede condenar por un homicidio involuntario. Secuestro también, ¿no? Secuestro también. Claro, es que vamos. Van a intentar ese sumar. Tipo no puede Yo creo salir que de en la este cárcel caso en su van vida. a intentar sumar. Ya, pero es que tiene mucha edad, Me da igual. Es que ya hay determinada gente con una edad a la que no se le encarcela. Pero claro, es que este monstruo, pues tú me dirás. Bueno, le han tenido que separar, en una celda totalmente aislado de los demás presos porque le querían linchar. La ley de la cárcel, y eso es en Austria, en Estados Unidos, aquí o en cualquier universal. Sitio, hay delitos que no perdona, y son aquellos que tienen que ver sobre todo con los niños. Y generalmente un recluso cuya identidad se conoce, que tenga algo que ver con pederastia, con violaciones de niños, con asesinatos de niños, etcétera, etcétera, tiene muy mal pronóstico en una cárcel si los demás reclusos conocen su identidad, y en este caso, pues evidentemente la publicidad ha sido Lo máxima. que parecía imposible es que una historia superase a la de Natasha Campus, se acabó además con unas brumas muy extrañas, ¿no? Todo eso, pues en fin, tenemos aquí sin duda uno de los crímenes mediáticos. Hemos tenido cosas horribles. Acordaos de la mujer esa que enterraba a sus hijos en macetas, exacto, por ejemplo. Pero este es con tanta alevosía. En fin, como son tantas las preguntas que hoy han surgido en el 7640, ¿qué os parece si acabamos con ellas y vamos intentando responder? Pues mira, nos dicen: Juanje, yo no soy vecino tuyo. Puedes respirar tranquilo. Gracias. Pero desde luego, si lo fuera, hablaría contigo o con quien haga falta, nos dice Alfonso, que tiene 25 años y es de Lorca. Lo malo es que no sé hablar con Juanje, luego el hombre no llega al trabajo, no coge el coche. Qué exagerado, qué exagerado. Me está contando el 7º año de rodaje claro, y no llega. Me recuerda este caso al libro Misery de King, mezclado con Tensión de Dean Kohn, nos dice Carlos. Buenas noches, el otro día mi vecino se dejó al gato en el patio, yo lo cuidé todo el día y ni me dio las gracias. Estoy de acuerdo con Juanje, nos dice Irene desde Madrid. Será un poco saborío entonces, ¿no? ¿Quién? No, el que no le dio las gracias. Claro, no darle las gracias. Ya, de verdad. No, es que con los animales además hacen cosas terribles. Nosotros tenemos un vecino también que se van de vacaciones y dejan al perro, el pobre, encerrado arriba en el patio. O sea, bueno, los vecinos esta noche van a... En fin, pues mira, desde aquí que lo escuchen. Me parece por terrible la situación de los hijos. Ahora salen sin haber visto jamás el mundo exterior, sin haber sido educados y viendo barbaridades a diario. Nos dicen también que me parece increíble que un hombre aparentemente normal ante los ojos de las personas con sus dogmas de fe tenga esa falta de moralidad. Puedo entender que no se enterasen los inquilinos, pero su esposa, ¿o no quería saber ni oír? Se pregunta Anabel. Hay muchas historias criminales como esta, donde la esposa cumple un papel inquietante, ¿no? Recordamos Anabel Segura, recordamos tantos crímenes donde había un papel ahí muy extraño, demasiado extraño. No, parece además que este hombre hilvanó una historia muy bien hecha, es decir, droga a su hija, la rapta y la obliga a escribir cartas. Entonces todo el mundo está convencido de que se ha unido a una secta y de que es allí donde, y que de repente pues un buen día le manda a unos niños que ha tenido para que se los cuide. Y realmente la historia sí que parece coherente. De hecho, supongo Pero que... yo lo que no entiendo... Yo soy años, ¿no? Yo soy la mujer de este hombre y vamos a ver, mi marido, 24... O sea, ¿qué tienes en el sótano, hijo? 15 kilos de cocaína. Al parecer la tenían súper amenazada. Este era un déspota total con pues que se hubiera divorciado, todos. si la amenazaba y tal, ya, Juanje, hubiera hecho algo. Pues no fíjate, sé, todos los crímenes de género o crímenes machistas que se están cometiendo en la actualidad por personas que no se atreven a denunciar a sus maridos por miedo, Juanje. Sí, pero también una cosa, yo que me tocó trabajar mucho con la policía y ver, estar implicado en varios casos, incluso una vez salí en el telediario porque aparecía ya por medio en un informativo de Antena 3. Sí, pero que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, no, por supuesto, yo jamás he maltratado a nadie, ni mucho menos, vamos. Claro. Pero lo que es increíble es, recuerdo una vez aquí en Madrid, y fue además cerca de la Castellana, una familia de clase media alta, ella tenía unas de pelos y algunos arañazos por la cara. Mira, te aseguro que la pareja de policía fueron 2 caballeros, estuvieron como media hora con ella en la puerta del hospital diciendo: señora, denuncie usted, señora, denuncie usted, señora, denuncie usted.
Y no denunció, imposible. Igual me pasó en Tarragona, que fue el caso que salió en el telediario, que el Tarragona al día siguiente estaba ya ella con él. O sea, Dios santo, señores, si a alguno de ustedes le pasa esto, si alguien, no solamente la violencia física, que nos equivocamos, la física, no la perdonen, no la toleren. Si alguien te quiere de verdad, jamás te va a hacer eso. Se puede hablar, se puede discutir alguna vez, por supuesto, somos seres humanos, pero ningún tipo de violencia, menos en pareja, debe ser aguantable. No me puedo creer que en 26 años una mujer no bajara al sótano de su casa, o por lo menos no se interesa en lo que hay allí. Es terrible. Sí, además cuando veía que su marido llegaba con carretillas llenas de comida. Un poco extraño, ¿no? Que esa comida además no llegara a casa. Lola desde Vitoria nos dice: lo de ese hombre no tiene calificativo, es aberrante llamarlo persona. No lo merece. Claro, este no es una persona, hombre. Bueno, la propia hija ha exculpado a la madre, ¿eh? ¿Qué? No Sí, lo puedo creer. sí, ha dicho que no tenía conocimiento de nada. Las últimas noticias hablan de eso. Todo será cuando salga ella, cuando esté psicológicamente un poco mejor para hablar, que cuente la verdadera historia y lo que cree. Que bueno. Me parece increíble que un hombre que parecía totalmente normal ante los ojos de los más, con sus... Ah, bueno, esto ya lo hemos leído, con los dogmas de fe. ¿Pagará este terrorífico individuo con una larga condena o por su edad pronto saldrá de prisión? ¿De verdad creéis que la mujer no sabía nada? Todo el mundo se pregunta lo mismo. Sí, claro. Es que es la gran clave y yo espero que no haya ningún tipo de reducción de la pena para un individuo que ha hecho esto. Hay individuos, hablábamos hace poco, ¿os acordáis? Empezamos el programa con Onoprienko, ¿no? El monstruo de Jitomir, que mataba a niños a martillazos en la cuna, ¿no? Claro, un tipo que hace eso, es que yo, en fin, no voy a seguir por ahí porque... Bueno, vamos a acabar con unos mensajes un poco más simpáticos. Sí, Nos mejor, preguntan si estamos seguros que Santiago es humano, que no será una computadora con piernas. Es HAL 9000, Odisea en el espacio 2001. Y un mensaje muy bonito porque nos influye a todos. Y nos incumbe a todos. Me gustaría ser una mezcla de vosotros cuatro. Ojalá el programa durara más tiempo. Entonces, si fuese una mezcla de los 4, o de los 5 porque no está Luis, o de los 6 contando a Carlos Largo, de los 7 con Noel Calero, sería ya un híbrido absolutamente terrible. Digno de bestiario medieval, ¿no? En fin, que ha sido un placer, como siempre. Yo solo puedo decir que aprendo un montón de mis compañeros con estas mesas de redacción. Sobre todo aprendo. Hay muchas sensaciones, pero sobre todo aprendo. Y eso empieza a ser un lujo en los tiempos que corren. Santiago Camacho, maestro, un fuerte abrazo. Otro para ti y para los oyentes. Juanje, que mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Efectivamente, un abrazo y que hasta Oye, mañana. un día cuéntame lo del lagarto escorpión, ¿eh? Vale, perfecto. Carmen, mañana 11:30, Cuarto Milenio. Mañana a las 11:30, Cuarto Milenio. Y el fin de semana que viene, que estén muy atentos, tanto el viernes como el sábado, porque habrá sorpresas. Muchas sorpresas, muchísimas. Y solo os digo que mañana en la tele un pequeño sueño, una historia tremenda ocurrida en tierras de Valladolid que se va a resolver. Mañana en la tele. Un abrazo, sed felices.